La Segunda Guerra Mundial fue la contienda bélica más grande y devastadora que ha existido, con 60 millones de muertes y 100 millones de combatientes. Bueno, todo comenzó al final de la Primera Guerra Mundial, ya que a Alemania se le había despojado de muchos territorios y aparte tuvo que pagar a los países vencedores, todo por el Tratado de Versalles. Los alemanes necesitaban un nuevo líder. Allí surgió Hitler, un gran pintor y orador, el cual a punta de propaganda e información falsa logró convencer al pueblo alemán de la superioridad de su raza y con discursos entró al Partido Obrero Alemán en 1923. Hitler terminó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. Mientras tanto escribió su libro Mi lucha, el Evangelio nazi. Luego, en 1932, ganó las elecciones como canciller de los alemanes y en su gobierno instauró un régimen totalitario fingiendo algo legal y comenzó su persecución contra los judíos. En 1938 comenzó a expandirse, iniciando su conquista con Austria. Luego amenazó con formar una guerra. Tiempo después, entre franceses, alemanes, italianos e ingleses, se resuelve un asunto acerca de la expansión de Hitler a Checoslovaquia, en el cual se acuerda que los alemanes no toquen Checoslovaquia, pero al año siguiente Hitler incumplió su palabra e invadió Checoslovaquia. Luego Hitler invade la mitad de Polonia y 3 semanas después los soviéticos cogen la otra mitad. Al ver esto, Inglaterra y Francia declararon la guerra contra Alemania. Los ingleses mandaron tropas a Francia, luego los soviéticos atacaron Finlandia pero no pudieron con ella. Hitler, por otro lado, ocupa Dinamarca y Noruega en 1940. Los nazis atacan Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia, usando el método Blitzkrieg. Después los franceses usaron el método Dunkerque para dejar escapar a los soldados y aunque Hitler los pudo haber detenido, no lo hizo. El 22 de junio se firmó un armisticio, el cual se postulaba a Alemania como el vencedor sobre Francia, dando fin a la guerra en Francia. Desde 1936, Mussolini une a Italia con Alemania para seguir expandiéndose juntos. Finalmente los alemanes invaden Grecia, invadiendo Bulgaria. Hitler decide conquistar Inglaterra, pero no puede, los ingleses resisten. Hitler logró más tarde que Hungría y Rumania se le unieran. En 1941 Hitler invade Yugoslavia. Después decide ir a la Unión Soviética a invadirlos e invade parte de su territorio, Bielorrusia y las repúblicas bálticas, aunque se quedó en Moscú y no pudo avanzar más por el invierno. Y en 1931 Japón invade parte de China. En 1937 Japón invade la Indochina francesa, pero más tarde se encontró con un bloqueo comercial y tuvo que ir a la guerra, así que Japón atacó la base militar de Pearl Harbor en 1941. Luego los japoneses invaden Hong Kong, Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas y Filipinas. Tiempo después, Hitler declara la guerra a Estados Unidos, firmando con esto su propia sentencia de muerte. Después se hacen guerras en los océanos, tanto Pacífico como Atlántico, y se descubre la máquina Enigma. En 1942, los americanos hacen la batalla de Midway, derrotando a Japón. Los alemanes ya no pueden seguir avanzando y atacan Stalingrado, pero en 1943 tienen que rendirse al ver que jamás podrían contra los soviéticos. A partir de esto no pueden con la Unión Soviética y pierden territorio en la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande que ha existido. Luego los aliados bombardean Roma y arrestan a Mussolini. Después los aliados van por el oeste y comienzan a quitarle territorio a los nazis de manera incontenible. Llegan a París y la liberan. Luego cruzan la frontera germana y tienen más territorio. Después, en 1945, acaban con la Alemania nazi y liberan una gran cantidad de personas. También descubren el Holocausto judío, en el cual se sacrificaron mucho más de 6 millones de personas. Así logran liberar a toda Europa de la guerra y la Alemania nazi. Al ver esto, Hitler se suicida y fusilan a Mussolini. Pero la guerra continuaba en Japón, ya que querían seguir avanzando, pero Estados Unidos frena su invasión con 2 bombas a Hiroshima y Nagasaki en agosto, y allí acaba la contienda más devastadora que ha existido, con Estados Unidos y la Unión Soviética derrotando a Hitler.